soy Fernando Florian. En este video vamos a hablar acerca de la historia de la economía mexicana. Comenzando por la economía feudal que México operaba cuando este era una colonia. ¿Por cuántos años? 300 años. Y por 80 años de su vida como país independiente. ¿Qué quiere decir una economía feudal? Una economía feudal divide a la población en vasallos y señores. Ya podemos deducir quiénes eran quiénes. El señor general don Porfirio Díaz introdujo el capitalismo a un país subdesarrollado o un país no industrializado como lo era México. Esto dio lugar a una dependencia de México hacia los países más ricos. ¿Dependencia en qué sentido? Política, económica y hasta de cultura. Siguiendo de Porfirio Díaz comenzó el gobierno de varios presidentes hasta llegar a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas lo que intentó fue nacionalizar las cosas que México tenía, como ferrocarrileras, los agrarios e incluso el petróleo. Esto era lo que buscaba Lázaro Cárdenas, hacer una economía de crecimiento hacia adentro. Lo que dio lugar a un proteccionismo económico, que esto quiere decir que se le daba demasiada preferencia a las empresas mexicanas, poniendo obviamente aranceles a productos importados y bueno, prácticamente cerrando la economía de las cosas que entraban hacia el país. Después de Lázaro Cárdenas siguieron varios presidentes hasta llegar a Luis Echeverría. Luis Echeverría tuvo que enfrentarse a un gran problema que le heredó su predecesor presidente este presidente de la matanza de Tlatelolco, que ahora no recuerdo el nombre, del 68. Luis Echeverría lo que trataba de hacer era recuperar la confianza del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Luis Echeverría dio subsidios sin cordura, vaya, dio subsidios a todo el pueblo sin ver a quién, y entonces la economía de México se desplomó. Hubo déficit fiscal a todo lo que da, a lo que Luis Echeverría reaccionó con algo absurdo, lo cual sus acciones llevaron a la economía mexicana de estar en el suelo a estar un poco más abajo. De Luis Echeverría siguió José López Portillo. Este señor lo que hizo fue pedir al Fondo Monetario Internacional, al FMI, un préstamo, ¿no?, para que México pudiera salir de su crisis, de la crisis que lo había dejado Luis Echeverría. Sin embargo, cuando el Fondo Monetario Internacional accedió a ayudar a México, se dieron cuenta que había grandes reservas de petróleo, y en vez de usar esto con cordura y con sobriedad, el gobierno mexicano despilfarró de una manera extraordinaria los recursos que esto podía implementar. Así que a partir de entonces se dieron demasiados caídas del peso. Llegamos a tener una inflación del 135% con este mismo señor, llevando al precio del peso a 2,200 pesos por dólar. Esto era una inflación tremenda. Lo que hizo que el siguiente presidente, que fue Carlos Salinas de Gortari, dio un neoliberalismo excepcional. Dio venta a empresas estatales y paraestatales, lo cual quitó 3 ceros a la moneda y comenzó con otra vez el peso en su lugar.